Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast El umbral de lo desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Y hoy tenemos a un gran invitado, por si no lo han notado o por si no vieron la miniatura también de este video. Pues hoy tenemos de regreso porque es la segunda ocasión que nos acompaña aquí en esta mesa. Creo que la vez pasada fue en otra locación. Sí, ya tenemos historia ahí. Ahí tuvimos un pequeño como inconveniente ahorita, pero todo bien, o sea, nada que afectara el que estuviera aquí con nosotros. Y pues quiero presentarles a Manuel Antonio Ramírez, que es uno de los autores mexicanos que ahorita está muy en boca, está surgiendo. La verdad es que nos está dando mucho gusto que ahorita ya trae incluso 2 libros más que la vez pasada, y pues nos emociona mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por recibirme en este espacio tan agradable. Y por si es la primera vez que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las redes, yo soy Cali Mercado. Yo soy Fernando Malfabón. Y pues somos aquí sus voces a través del podcast El umbral de lo desconocido. Algo para iniciar, algo para entrar en calor en esta pequeña mesa de discusión, de análisis, de pues yo creo que, promoción. Yo creo que sería interesante el conocer cómo ha sido esta transición y esta evolución de tu primer libro hasta Se venden mentiras, ¿no? Entonces, sería interesante que tú nos comentaras pues qué te ha parecido o cómo has ido evolucionando en esa parte de la escritura. Pues cuando escribí Rafaela, por ejemplo, la escribí nada más para que no se borrara de mi mente, porque no me interesaba escribir. Siempre se me hacía un tanto aburrida la palabra literatura, incluso escribir, pero me gustaba mucho leer. Eso sí, he disfrutado siempre, como que leer todo el tiempo, historias. Y cuando nació esta idea y la empecé a escribir para que de mi mente no se borrara, me di cuenta de que pues daba para mucho, porque comencé a documentarme y me di cuenta de que se podía ir retroalimentando hasta hacer una historia más extensa. Se la contaba a mis amigos y entonces me animaban a seguir escribiéndola y en algún momento publicarla, y ese sueño de publicar era como, bueno, si se publica en algún momento bien, y si no, pues tampoco pasa nada, no era como algo de mi interés. Pero afortunadamente se dieron como las circunstancias para que este libro se pudiera publicar. Me tardé como 1 año en aceptar y en que estuviera de manera física, y fueron como muchas situaciones fortuitas que dieron paso a la publicación, porque en la época de la pandemia ya estaba escrito el libro, incluso ya estaba más avanzado por esos ojos. Me fui a la casa de mis papás allá en Oaxaca durante 5 meses más o menos, y entonces cuando vuelvo otra vez, pues ya no tenía prácticamente nada, y empecé a trabajar en 3 lugares. En uno de esos me quedaron a deber, no me pagaron, y le echaban la culpa siempre como a la pandemia. En otro me corrieron porque les dije, no se preocupen, es que voy a renunciar el lunes, y me dijeron, no, pues de una vez, y tampoco nunca me pagaron nada. Y entonces en un tercer trabajo de la misma forma. Y entonces, pero eso sucedió y siempre lo atendí porque como que la vida me estaba diciendo, es por acá. Y yo empecé como a escucharla de alguna forma. Y entonces dije, bueno, pues tengo a Rafaela. Pues me reuní con el editor y entonces le dije, bueno, pues va, la voy a publicar. Está bien, así como que bueno. Y entonces se publica. Afortunadamente tiene mucha buena aceptación por el tipo de historia, porque no fue una ocurrencia, sino fue algo que se fue gestando con el tiempo, fue madurando. Y entonces, una vez que ya estaba publicada y la empecé a ver y empecé a leer más y empecé a saber cómo era el mundo de la publicación, de los escritores también, y seguía escribiendo por esos ojos y documentándome también en esta historia, me di cuenta de que iba aprendiendo cada vez más el oficio de escribir, y entonces me animé a escribir también historias cortas, que las ideas habían nacido también como en esa época de la pandemia, cuando estuve en la casa de mis papás, porque ahí pues hay mucho espacio para pensar, mucho espacio para, no sé, como para calmar la mente, y eso hace que las ideas como que florezcan. Entonces cuando llegué traía muchas ideas y las empecé a escribir, y me di cuenta de que me gustaba mucho escribir, y entonces así fue como se fueron gestando. Ok. Sí, pues es un proceso muy interesante, ¿no? A veces en la vida nosotros somos nuestras
principales trabas, ¿no? Claro. De decir, es que no sé si soy tan bueno, no sé si voy a pegar, Sí. y entre nosotros nos vamos poniendo el pie hasta que la vida dice, bueno, basta, si eres bueno realmente haciendo esto, y en este caso pues lo tuyo es escribir, o sea, lo Sí. tuyo es crear estas historias tan fascinantes Claro. que pues nos has demostrado ya en 3, 4 libros, que hoy nos faltó el libro más chiquitito, pero en estas historias que realmente te salen del corazón, ¿no? Porque déjenme presumirles un poco sobre estos libros y estas ilustraciones que pueden ver en pantalla. Cada ilustración, pues también aquí la hizo Manuel. Algunos son algunos bocetos en óleo. grafito, ¿no? Estos son el óleo. con óleo y el dibujo de la Me niña. acuerdo que primero fue en grafito, ¿no? Y Sí. luego en pluma. Así. Algo así, me acuerdo de la otra ocasión, y pues es un talento increíble que no solamente es al escribir las historias, ¿no? Al formarlas ya en manera gráfica, porque todo... Manuel se ha involucrado muchísimo en la creación de sus bebés, ¿no? O sea, de sus proyectos, porque él ahorita nos estaba diciendo tras bambalinas, que él se encarga incluso de ir con el que imprime los libros y sentarse con él y que le explique la tinta, ¿no? Que la tinta no se va a borrar en tanto tiempo y que el tipo de papel. Entonces, en esto se nota la calidad de su trabajo. Aquí por primera mano les invito a que conozcan un poco más de ellos. Al final ya nos va a decir en dónde podemos conseguir estos maravillosos libros, pero se nota la dedicación que le estás poniendo, y en estas historias que ahorita vamos a adentrarnos más al fondo, ¿no? Porque sí se relacionan mucho también un poco con el misticismo, ¿no? Sí, sobre todo se venden mentiras. Ajá. Bueno, Rafaela y Se Venden Mentiras tienen mucho misticismo. Y en Por Esos Ojos hay una anécdota que cuenta un personaje, se lo cuenta a 2 niños, en donde hay una frase muy importante que dice: hay cosas que ni los viejos podemos entender, cosas que no tienen explicación o necesitan como pensar mucho para dar una explicación, o es mejor que no tengan explicación. Sí, hay cosas que, bueno, nosotros en otros capítulos hemos hablado de esto, ¿no? Hay cosas que nosotros tratamos de darle lógica, claro, y hay cosas que simplemente no la tienen, ¿no? Y ahí es como este velo de lo paranormal, de lo extraño que está en este vasto mundo. Exactamente. Bueno, y sobre todo, por ejemplo, en la de Por Esos Ojos yo ya tuve la oportunidad de leerlo completamente. Entonces, pues en esta parte a lo mejor no es un tanto este terror tradicional que nosotros conocemos o este cierto misticismo, pero es como un terror más humano, ¿no? Sí. O sea, la historia se basa en eso. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta parte de formar un terror no tanto como el terror sobrenatural, sino un tanto más así, bueno, pues humanizarlo? El terror como que lo ocasionan las acciones humanas, y el horror las sobrenaturales. Entonces, en este caso, a mí no me gusta escribir terror como tal. O sea, yo no soy un escritor de terror, pero en Por Esos Ojos, de manera natural, se dio de que ciertas actitudes humanas, ciertas situaciones de colectivos también, se puede decir, provocan terror por todo lo que hacen. Exactamente. Por todo el daño que generan, ¿no? Sí. Y muchas veces de manera secreta o clandestina, como es el caso de Por Esos Ojos, donde hay un lugar que se llama Aureola, y cuando lean la historia van a saber qué es ese lugar, qué se hace ahí, de qué manera se trata a las personas, y esto está basado en una situación pues que es verdadera, porque cuando me documenté para los temas de Por Esos Ojos, encontré a un señor que se llama Alejandro Solalinde, es un sacerdote católico, y entonces empecé a ver como sus declaraciones, empecé a ver como todo lo que había comentado acerca de un lugar en donde sucedían actos, pero que no eran de un conocimiento popular. Y entonces fue a hablar con alguien, con una autoridad, y le dijo: mire, esto está pasando aquí en México, y está sucediendo esto de esta manera. Y entonces esta autoridad, en lugar de decirle: ok, vamos a hacer algo, le dice: ¿cuánto quiere? O anóteme la cantidad de dinero que quiere en este cheque, ¿no? Para que todo permaneciera en silencio. Sí. Entonces, cuando me di cuenta de eso, quise tomar esa esencia. Por eso lo del subtítulo, Retratos de una realidad incómoda, eso incómodo de la realidad que muchas veces se desconoce, y quise retratarlo en esta historia.
Sí, y pues yo lo he dicho, creo que en cada capítulo que hacemos, pero a mí me dan miedo más los vivos que los muertos, incluso, porque a veces el terror que puedan ocasionarle hacia otras personas, o pues sí, de que sabemos de muchos temas muy turbios, ¿no? Clandestinos, como desapariciones y desvivimientos, que lamentablemente en nuestro país son muy comunes, ¿no? Y que muchas veces la autoridad, como lo vemos un poco por esos ojos, pues trata como de ocultarlo, ¿no? Sí. Y tratan como de esconderlo hasta pues lo máximo que se pueda, y pues eso desencadena más cosas. Muchas veces lo tratan de ocultar porque forman parte de eso mismo, o se benefician en mayor o en menor medida, pero tienen beneficio. Sí, pues sería como entrar en cuestiones como políticas y demás, ¿no? Pero sabemos que en muchas ocasiones, pues el famoso, el que tranza no avanza, ¿no? Y pues eso deriva de muchas cosas, pues que vienen ocultándose o que se van haciendo como atrás, bajo del agua, pero que pues abiertamente pues ya se sabe, ¿no? Sí. O que pasa todos los días y porque son autoridad nadie les hace nada. Entonces es muy terrible esta situación y es parte del terror real que vivimos día con día. Sí. Así es. Bueno, y ya para entrar un poquito más en materia con el tercer libro, bueno, el tercer y cuarto libro, que ese se fue como de vacaciones porque no vino otra vez, pero bueno, este tercer libro, pues, coméntanos más o menos de qué trata y el por qué, pues el nombre, ¿no? Bueno, primero el nombre. Se venden mentiras, no se iba a llamar Se venden mentiras, se iba a llamar Deja que la misericordia venga, pero sonaba muy religioso. Sí. También se iba a llamar En esta despedida, pero sonaba muy melancólico, ¿no? Muy triste, en esta despedida, porque hay cierres de ciclos también en las 14 historias que vienen en Creo que ese tema me gustaba, ¿eh? ¿Sí? Ese título. Posiblemente puede ser para una historia o para otro libro en un futuro, ¿no? Engancha, siento que engancha. Ajá. Es un tema que engancha. Y Se venden mentiras, lo pensé así porque me di cuenta de que se dicen muchas mentiras y las podríamos como clasificar. Hay mentiras que se regalan, otras que se proponen y otras que se venden. Me di cuenta de que las que se venden casi no había mucho registro, sobre todo en la literatura, y quise pues dejar un registro, ¿no? Desde un punto de vista pues como que podemos vivir todos. Miren, por ejemplo, las mentiras que se regalan son las que a uno le dicen y si uno se las cree, uno las aceptó, entonces nos las regalaron. Es una mentira regalada. Una mentira propuesta es cuando te la dicen y uno dice, no creo, no te creo. Fue una propuesta. Tú decides creer o no. Exactamente. Pero las que se venden son diferentes, porque ahí hay un intercambio monetario. O sea, tú me das algo a cambio y yo te doy un, pues, efectivo, ¿no? Okay, sí. Pero a veces no hay como un intercambio como tal, es un simples palabras, ¿no? Y me pasaba mucho cuando, como uso mucho el transporte público, salía del metro y había una señora que decía, joven, me acaban de robar mi monedero, okay. No tienes, es que vivo hasta, y me decían el nombre por Xochimilco y el nombre del pueblo, que quién sabe si existía. Y entonces yo, sí, cómo no, aquí está. Voy a otra estación de metro y la misma señora con el mismo argumento y dije, ay, no, otra vez vendiéndome mentiras. Entonces ¡ay, está increíble! Pero hay una anécdota que sucedió cuando yo estaba más pequeño allá en la casa de mis papás, en mi pueblo, en Oaxaca, que yo me acuerdo que tocaron a la puerta, salió mi mamá a abrir y de repente aparece un tipo con una mochila y tenía algo en la mano y le dice, señora, traemos un concurso hasta su domicilio, tiene cajas de cerillos. Y entonces mi mamá le dice, ¿para qué? Y tocaron a la puerta. ¿Quieres que complemente? No, sí, está bien. Bueno, nos estaba contando Manuel, porque siempre nos pasa esto, es horrible, siempre que tenemos un invitado pasa un error técnico, pero estábamos hablando de las mentiras, ¿no? Sí. Las mentiras que se venden, las mentiras que se regalan o se proponen. Y las mentiras... Ya nos mencionó el de la señora que pide dinero en las distintas estaciones del metro, que eso suele pasar mucho, y ahorita nos ibas a contar otra, ¿no? Sí. A ver, pero esto de las mentiras a mí me está gustando mucho, está muy interesante. Yo no lo había pensado de esa manera, pero sí, o sea, hay categorías de las mentiras. Y casi no hay mucho registro. Hay un texto dramático que se llama Qué piñas, que lo aborda mucho, incluso está basado también en situaciones que han acontecido, de por ejemplo cuando llega alguien como
de alguna comunidad nativa, ¿no? Incluso con esos mismos rasgos, Ajá. con un billete de lotería y te dice, ay, me acabo de ganar, sí, soy el ganador, pero no sé cómo cambiarlo y mi camión sale a tal hora y me tengo que ir, te lo vendo. Justo. Entonces, y hay cómplices también. Sí, Eso. esa mentira le pasó a uno de mis chicos de donde trabajo. Y justo le llegó como una muchacha, dice que estaba fuera de una plaza, Uh-huh. y que llegó una chica a decirle, oye, es que necesito sacar un dinero, pero es que no me puedes acompañar al banco, es que necesito cambiar este cheque, ¿no? Pero necesito que me acompañes así urgente. Y él como, no, pues es que ya me tengo que ir, ¿no? Pero porque estaba muy chiquito, ya tiene como 17, 18. Ah, Entonces, ya después como que llegó otro señor, uh-huh. yo creo que obviamente cómplice, Sí. y le dijo, no, no, yo así acompaño a la muchacha, si quieres yo voy con usted porque no les voy a pasar nada y que no sé qué, ¿no? Y pues ya ahí como que se prendieron sus alertas y dijo, no, es que mejor no. Y ya como que se metió a la plaza, pero, o sea, como que sí estuvieron muy insistentes y como que lo empezaron a seguir un rato. Entonces, con este pretexto de que lo acompañan a según a cambiar el dinero, y obviamente siempre te dicen, acompáñame y te doy algo de dinero, ¿no? Sí. Porque me estás haciendo el favor. Pero pues tú no sabes qué vaya a pasar después, Claro. ¿no? Sí, Sí. eso llega a suceder mucho. Pero Uh-huh. nos estamos contando una historia de tu pueblo, porque Sí. Manuel es de Oaxaca, originario de Oaxaca. Ahorita ya vive por acá, pero sus papás viven allá todavía. Sí. Entonces, a ver, cuéntanos Pues, esta historia. Esto sucedió hace muchos años. Llegaron a la casa, tocaron la puerta. Era un tipo que traía una mochila y algo en la mano. Yo me acuerdo porque lo vi entrar. Y entonces le dijo a mi mamá que traía como una especie de sorteo, ¿no? En donde ella se podía ganar algún premio. Okay. Y entonces, pero para eso necesitaba cajas de cerillos. Y entonces mi mamá consiguió un par de cajas de cerillos y le dije, levante la pestaña de una de esas cajas. Entonces levantó una pestaña y supongamos que dentro de la pestaña venía el número 8, porque no sé si cambiaban los números después. Me acuerdo que sí, como que abrí más, pero lo que no me acuerdo es si cambiaban los números, era siempre lo mismo. El caso es que supongamos que salió el número 8 y el tipo vio en su tabla el número, la numeración, y en el 8 decía, se acaba de ganar usted un horno de microondas, le dijo. Y mi mamá, ¿qué es un horno de microondas? No. Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Cuando todavía no eran tan populares. Uh-huh. Y entonces le dijo, bueno, pero ¿cómo? ¿Me lo gané o qué? Sí, dice, lo único que tiene que hacer es, para entrar al sorteo, darme 200 pesos, pero yo le voy a dar este juego de cuchillos. Y entonces mi mamá le dijo, oye, ¿no me lo puede cambiar por una televisión? Nosotros no teníamos televisión. Afortunadamente, yo durante mucho tiempo no vi televisión. Eso fue bastante bueno, por eso dibujaba, escribía, pensaba, hacía cosas, ¿no? Y entonces le dijo, sí, en 15 días traemos su televisión. Y entonces mi mamá le da los 200 pesos, le da el juego de cuchillos y el tipo se va. Nunca volvió. No. Le vendió un juego de cuchillos con mentiras, o sea, le vendió mentiras. Sí, claro. Y entonces yo me acordaba de esas anécdotas y ojalá hubiera escrito mejor eso, digamos, porque sí se escucha medio sabroso, ¿no? de conocerlo, porque fue algo real, algo que sucedió. Y así fue como me di cuenta de que necesitaba registrar ciertas mentiras, pero como yo ando mucho en Coyoacán, ahí es donde me inspiré principalmente para escribir Se Venden Mentiras, por muchas razones. No solamente, bueno, el libro se llama Se Venden Mentiras, y entonces empecé a seleccionar las historias que entraban en la temática. Algunas tienen mentiras y al final se revela la verdad. Algunas tienen, un personaje vive una mentira y al final se entera de la verdad, y nosotros como lectores también nos enteramos de la verdad junto con el personaje. Okay. Y así, pero están variados. Hay con suspenso, con misterio o con drama, dependiendo de la historia que lean. Me gustaría contar un poco de la del cántaro. Sí, no, yo ya estoy súper picada con todo, o sea, ya quiero devorarme el libro ahorita. Pero a ver, cuéntanos un poco más sobre esta historia del cántaro. El cántaro nació como inspiración, igual como por 2020, cuando estaba terminando de escribir Rafaela precisamente, y había un personaje que no tenía nombre. Y entonces cada personaje que aparece en Rafaela y tiene un nombre significa algo. Entonces cuando pensé en el personaje dije, pues le voy a poner Fátima. ¿Pero qué significa Fátima? Y empecé a investigar. Y entonces me fue apareciendo como una información de una situación que sucedió en 1917, un 13 de mayo, en un pueblo de Portugal. No me acuerdo cómo se llama la región,
pero está cerca de una ciudad pequeñita que se llama Fátima. Okay. Mejor dicho, sucedió ese acontecimiento en una ciudad cercana a Fátima, en donde aparece una luz o una mujer luminosa. Se le aparece a 3 pastorcitos que estaban con sus ovejas, 2 niñas y un niño. Y entonces les empieza como a dar un mensaje de, pues, de amor, tal vez, de paz, ¿no? Para que ellos, pues, lo propagaran. Y entonces cuando empecé a conocer como esa historia, ya como que la había conocido antes, pero así como que muy superficialmente, y no me había llamado la atención. Entonces empecé como a contrastar las historias, a ver más, a ver si era una leyenda urbana, si realmente había sucedido, si sí estaba su santuario, todo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que, pues, ese tipo de situaciones nos hacen ver la realidad desde otros puntos, porque en una de esas anécdotas se cuenta de que la mujer se aparecía como cierto tiempo y le decía a los niñitos que fueran a ese mismo lugar, pero en algún momento como convocaron a una multitud y esa multitud llegó y estaba lloviendo, o sea, estaba lloviendo, estaba el lugar como pantanoso o lodoso, y de repente se aparece esa luz y el agua se termina y como que todos se están secos, o sea, como, pero si estaba lloviendo, o sea, ¿cómo estoy seco, no? Y entonces cuando dije, ¿será verdad? Bueno, dije yo, pero empecé como a pensar y a pensar y a pensar, y también me di cuenta de que de los mensajes que dio, porque ese ente, digamos, que se apareció, la iglesia dijo que era una virgen, porque la misma imagen según así lo había dicho. Sí. Pero entonces me di cuenta de que, pues, la iglesia muchas veces acomoda a su conveniencia los acontecimientos que van ocurriendo. Y entonces dije yo, ¿hasta qué punto sí es verdad esto? Porque también en ese tiempo estaba leyendo 1984. No, me da un poco George de, Orwell. me da un poco de pena leer como lo muy popular, pero ¿Por qué? no sé. Son clásicos. O sea, ese es un clásico de la literatura y es buenísimo. Claro, sí, es muy bueno. Y entonces cuando lo estaba leyendo vi que había escenas en donde cambiaban la información. O sea, un hecho histórico decía, no, esto ya no es así, cámbienlo, y se deshacían de toda la información que había antes Sí. y la recomponían a los intereses del momento, ¿no? Y entonces dije yo, ¿hasta qué punto no ha hecho lo mismo la iglesia con esta situación o con otras? Y entonces empecé a imaginar, y ahí es donde nace el cántaro, como esa inspiración para crear el cántaro. Y el cántaro la escribí de una mujer que vive sola en su casa, en un pueblo, porque pues, estaba en mi pueblo en ese tiempo y me imaginaba todo y veía, ¿no? Esta mujer tiene sueños recurrentes, o sea, se despierta y anota en su cuaderno lo que soñó, porque de esa manera se da cuenta de que ya ha soñado lo mismo antes. Y ella piensa que se va a volver loca si sigue soñando lo mismo. Hasta que una de esas noches llueve muy fuerte. Y entonces ella se despierta y de su ventanita se cuela una luz. Una luz, ahí está la inspiración de la luz. Entonces dicen, bueno, a lo mejor es un carro que viene bajando la cuesta. Sale y se da cuenta de que siente mucho calor, pero es muy temprano. Y no había ningún carro ni nada. Y entonces descubre que hay un cántaro en su casa. Pero si vive sola no sabe cómo llegó ahí. Entonces se queda el cántaro, corta flores de su jardín, se las pone al cántaro porque se ve mejor. Por eso hay un cántaro en la portada del libro. Y se da cuenta de que pasa algo extraño. Pasan los días, y las flores se mantienen como las puso el primer día. No se marchita. No sabe por qué. Y entonces empieza a acordarse de su sueño y dice, no tiene que ver con mi sueño, o sea, ¿o sí? Y de eso va la historia. Al final uno entiende qué sucedía, de dónde salió el cántaro y todo lo demás. Sí. Okay. Está muy interesante esta historia. Sobre todo ahorita que decías, ¿no? Sobre este tipo de mentiras. Pues las religiosas son demasiado, incluso, yo creo que... De las mentiras más grandes de la historia, siento. Cierto punto perturbadoras, ¿no? Por ejemplo, supuestamente, por ejemplo, aquí en México, hicieron a la Virgen María, morenita, ¿no? Por el hecho de que nosotros, pues, éramos de ese tipo de tez. Y entonces, las personas nativas de aquí, pues, no concebían
a lo mejor adorar a alguien pues, con rasgos europeos. Con ¿no? rasgos europeos. E incluso, por ejemplo, en esta cuestión también que dicen que nunca llegaron a explorar tanto a estas personas de aquí por el hecho de que ellas estaban arraigadas en ciertas costumbres y ciertas formas de pensar y pues las deidades que ellos tenían. Entonces, también se menciona que, por ejemplo, los dioses que teníamos aquí, pues siempre estaban debajo de los altares de los, pues de los que traían los europeos. Entonces, pues en sí estaban adorando a las deidades, pero pues los españoles en este caso imaginaban que estaban adorando pues a sus santos que ellos traían, pero pues sí tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa historia que tú cuentas, la historia que a lo mejor aquí nace lo de la Virgen Morena, etcétera, pues hay un sinfín, yo creo, de ese tipo de historias que a lo mejor pueden ser en algún cierto momento reales, pero en otro cierto punto pues ya dejan de ser reales para transversar esta historia. Sí, pues es que me voy a poner muy acá, filosófica, ¿no? Pero sí, o sea, tampoco quiero ofender a nadie con la religión, o sea, yo respeto a todas las religiones, pero sí, en la religión y en la historia siempre se han contado mentiras, ¿no? Esto que tú dices de la Virgen, pero pues siéndonos un poco más realistas, o sea, pegándonos a la historia y a los lugares históricos en donde se dicen que, por ejemplo, fue Jesucristo, ¿no? Ahorita la imagen de Jesucristo pues es un hombre blanco, con ojos de color y demás, pero realmente si te montas a la historia real o si investigas de dónde fue de dónde surgió, dónde vivía o dónde dicen que vivía, pues realmente las personas de ahí no eran blancas, no eran de ojos de color y no tenían esas facciones que se describen en la actualidad, ¿no? Entonces, en cuestión histórica, a veces son las mentiras que decidimos creer, ¿no? Como tú mencionas, e incluso ya no yéndonos hacia la religión, ¿no? Incluso en la historia de México, pues hay muchos personajes históricos que se toman y que realmente en los hechos escritos no fueron así. Y se cuenta la historia para, de alguna manera, controlar las masas, ¿no? O de alguna manera hacer que, pues, el poder tenga un poco más de jerarquía en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Miguel Hidalgo, que se sabe, y todo el mundo lo sabe porque los historiadores lo han dicho y lo repiten siempre, no es la imagen que nosotros tenemos de Miguel Hidalgo. O sea, esa imagen de Miguel Hidalgo la tomaron no recuerdo si fue un cuadro o de alguna persona que estuvo cerca de ahí, pero ni siquiera él fue parte del movimiento. O sea, no hay registros físicos de cómo era Miguel Hidalgo realmente. Y es hasta la fecha como una mentira que nos seguimos creando y que seguimos creyendo y que se va propagando, porque también ahí metiéndonos un poco hacia las leyendas, las mentiras también son leyendas, ¿no? O sea, son leyendas que decidimos creer y crear y seguir pues difundiendo, ¿no? A través de las comunidades, a través de las creencias, y son pequeñas mentiras que tal vez alguien se inventó una historia y la contó tan bien que se decidió seguir. Y es algo pues muy fascinante esto de las mentiras. No me había puesto a pensar como en esto de la construcción, de cómo se van contando las historias, pero es muy real y está muy padre y yo ya me quedé como muy encajuelada ya en el libro, ya quiero leerlo completo. Sí, bueno, también en otra parte, pues, por ejemplo, allá de donde eres hay una historia, ¿no? Mucho, que la cuenta mucho del gigante que se apareció en el reloj de Sachila. No sé si la... Eso no lo sé mucho. ¿No? Pero... Bueno, yo más o menos la leí porque ya tenemos un episodio de leyendas de Oaxaca. Entonces, pues en esta menciona, ¿no? Que una persona iba saliendo, creo que eran como 5 de la mañana más o menos. Iban caminando hacia la plaza. Ves que está como que la placita ahí y el reloj. Sí. No sé si antes era diferente, me imagino que sí, pero... Dice que iba saliendo esta persona junto con otro amigo y que de ahí empezaron a ver una persona grande y que se echó como a correr y que ellos la siguieron y al momento de llegar al reloj, esta persona como que se escondió detrás del reloj y se empezó a hacer chiquita y de repente se esfumó. Entonces, pues ya se cuenta esta leyenda, ¿no? Del gigante del reloj de ahí de Sachila. Oye, eso no lo sabía. Entonces está
pues son como ya lo dice Cali, pues ciertas historias que van contando a lo mejor de generación en generación y que a lo mejor ahí alguien le va agregando un poquito más, un poquito menos, pero es lo rico, ¿no? De que Sí. la gente te siga contando historias. Y Manuela, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que las mentiras son buenas o son malas? Pues las mentiras son mentiras, y creo que se acomodan de acuerdo al uso del momento, pero también se acomodan de acuerdo a los intereses, porque a veces se sacrifica, no sé, como, vaya, se dice una mentira, pero como tú decías, se controlan ciertas masas, porque ¿qué pasa si hubiera cierto descontrol? Ujú. Todo sería un caos. Y entonces tiene que haber un control también, de alguna manera. Entonces yo creo que las mentiras son un arma. Ok. ¿Sí? Y como todo arma, funciona para el beneficio del momento, Ok. o para el perjuicio del momento. Ok, eso está muy interesante. Hay otra historia que se llama el polvo de ángel, Se venden mentiras. ¿Quieren que les cuente un poco de Sí, eso? sí, sí, a nosotros encantados, mira, mientras más, elemento- mejor. Cada elemento que viene en la historia Sí. dice algo como de la historia misma. Cada elemento que viene en la portada dice algo, mejor dicho, de la historia misma. Sí. Por eso hay un ala de ángel. Bueno, son dos alas, pero una está cubierta. Y esto es porque hay una historia que se llama polvo de ángel. De manera similar, aparece una luz en un templo. Pero esa luz es pequeñita y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, todos los presentes ahí la miran y pues creen que es un ángel, porque es una luz. Pero en lugar de tener sentimientos de paz, de amor, de serenidad, que son sentimientos que manifiestan las personas que tienen como alguna revelación divina, pues es todo lo contrario. Y al final pues sabemos qué pasaba ahí. Ok, Era esa ahí nos... sí, ¿Será porque sí. cuestión de ángeles caídos? Esa es una historia corta. Me gusta que las historias tengan ese tinte verosímil que dices, sí, sí puede pasar, o sea, sí. Eso. Y hay una que me gusta mucho, que El Cántaro iba a ser una novela, pero la pude sintetizar para que estuviera en Se Venden Mentiras, porque se acomodaba muy bien. Y hay otra que se llama Las Bóvedas de la Posteridad. Esa de Las Bóvedas de la Posteridad también iba a ser una novela, pero también me gustó cómo sintetizarla. Y esa me inspiré en dos elementos. Hace muchos años, cuando yo estaba pequeñito, bueno, no tantos años, un maestro nos dijo que el sol se iba a acabar, se le iba a acabar la luz al sol. Y entonces, pues, al ser un niño, yo dije, no, porque apenas voy a vivir lo que me sabe. Ahorita ya, si alguien dice se va a acabar la luz del sol, de una vez. Ya se está tardando. Sí, hoy viene un meteorito. Sí, sí. Uno. Ya de adulto con diferente. responsabilidades ya es un poco diferente. Exactamente. Y se me quedó en la mente como esa especie de temor, digamos. Y estaba como también, no sé por qué me llegó la información, porque de repente leo también como noticias o notas, así, ¿no? Todo suma, digamos, a la creatividad. Y vi que hay como tormentas solares que llegan a la Tierra y que dañan a los satélites, por eso de repente se atrofia un poco la comunicación o algo sucede, ¿no? Con los rayos, ¿no? Ultravioleta que también atacan, ¿no? O lo bonito de eso es que también se forman auroras boreales, ¿no? En lugares como no me acuerdo si es en el norte o en el sur, creo que es en el norte, Sí. ¿no? Porque nada más es en uno de los lugares. Sí, en el norte. Ajá. Y entonces me di cuenta de que si llegaba o lo investigué, que si llegaba una tormenta muy fuerte, a la que le podían llamar la llamarada perfecta, iba a devastar todo el mundo. Ujú. Y entonces no iba a quedar nada de lo que conocemos. Y entonces dije, ¿y si en esta historia sí pasa eso? Bueno, pues sucede. Así empieza, no es spoiler. Porque se empieza contando un personaje pequeño, un niño, precisamente por lo que yo... ¿Te reflejaste en un él? poco. Ok. Contando cómo era la vida de antes, ¿no? O sea, cómo es la vida de ahora, pues. Y entonces empieza como a añorar como esos tiempos que él no vivió, y dice, ¿pero será verdad? O sea, sí había como cosas que volaban y eran como aviones, pero ¿cómo le hacían para volar? Y había unas casas encima de otras hasta las nubes y le llamaban rascacielos, pero ¿cómo podían rascar el cielo con una casa? Como que se pregunta todo eso, pero dicen como, no, seguro me están mintiendo, ¿sabes? Y entonces
como llegó esta llamarada perfecta y destruyó todo, vuelven otra vez a empezar los que sobrevivieron. Esto me hizo reflexionar de que el mundo no se acaba. Se acaba como que la vida, pero siempre hay alguien que se mantiene, como que siempre hay algo que sobrevive, y que se mantiene otra vez, y que somos como cíclicos, ¿no? Sí, Que claro. volvemos otra vez a resurgir y otra vez se vuelve a reescribir la historia. Y entonces ellos vuelven a vivir en aldeas y se reúnen a las hogueras, y en las hogueras es donde empiezan a contar cómo era la vida de antes. Y entonces alguien dice una información muy importante que tiene que ver con otra inspiración. Ok. En estos tiempos se han creado como bóvedas para la posteridad. Ujú. Algunos le llaman búnkeres, pero los búnkeres como que nos sirven para refugiarnos ante ataques, ¿no? Pero externos, así. Y las bóvedas resguardan material valioso, como las semillas, por ejemplo. Ujú. Y ya, yo sé, esto es real. Sí, hay Hay bóvedas. quienes han construido una bóveda que si viene un meteorito, si viene algún cataclismo, esa bóveda va a sobrevivir para quienes sobrevivan a ese cataclismo. Sí, que tiene Y entonces- semillas y todo, ¿no? Ajá, Sí, tiene semillas. sí. Entonces cuando surgieron, digamos, estas informaciones en mi mente, dije, pues puedo hacer algo con esto. Y entonces en esa hoguera es precisamente lo que mencionan. Pero los de antes dejaron las bóvedas de la posteridad, por eso se llaman las bóvedas de la posteridad. Ok. Y una mujer, esto no se cuenta en la historia, porque como es un niñito el que lo está contando, pero una mujer va a la hoguera de la diversión, en donde tomaban una bebida, ¿sí? Tampoco se menciona la bebida, porque al niño no se lo dice, pero se emborrachó, pues, y se metió ahí hasta arriba, donde nunca había ido. Ajá. Y entonces ahí descubre algo duro, y dice, ¿será una bóveda? Y entonces le empieza a partir el rumor de que había encontrado una bóveda, y de eso va la historia. Van a ir a ver si sí es una bóveda, o qué es eso que encontró. Ok. Y de eso va la historia. Uy. Y al final uno entiende más. O sea, aquí de repente surgió de manera natural un tema bien curioso que también lo abordo de una manera muy como prudente, pero que está en la historia y se van a enterar cuando la lean. Ok, Ok. no, es que nos estás dejando súper picados con estas historias, están increíbles. Creo que tienes una imaginación y lo estás haciendo con hechos, como ya lo mencionaste, con hechos reales, Sí, que nos pueden pasar, ¿no? Y esto que nos hace mezclar como el mundo real con la ficción es increíble. Y esta historia justo, a mí me encantan las historias pues apocalípticas, o sea, yo soy como muy fan de los zombies y si hay un apocalipsis zombie yo estoy preparada ya en este momento. ok. Pero esto está muy interesante, ¿no? O sea, porque sí, hay a veces el terror que supera la realidad, ¿no? Regreso a lo mismo, de que ya hay personas que están como muy preocupadas con el cambio climático, con estar preparados para algo, ¿no? Para una catástrofe a nivel mundial, ¿no? Porque, por ejemplo, el COVID, ¿no? Nunca lo esperamos y nadie estaba como preparado para esta situación y fueron muchas negligencias, pero a raíz de esto pues ya se están haciendo como más precavidos, ¿no? El gobierno y demás, y lamentablemente pues siempre se trata de cubrir a los que están arriba, ¿no? Porque Exacto. el pueblo y demás, pues suerte, ¿no? Pero eso es muy curioso, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos resistimos a extinguirnos? Sí. O sea, porque, por ejemplo, los gobiernos están, digamos, para protegernos, pero como ¿por qué tenemos que sobrevivir a toda costa? O sea, es duro, una pregunta un tanto dura, tal vez, Ujú. pero... ¿Qué no sé. pasa si no? Ajá, ¿qué pasa si no? Sí, Está sí, bien pensado, ¿eh? es una cuestión. También, bueno, ya hablaste un poco de este proceso para realizar tus historias y quisiera saber un poco más precisamente del proceso creativo que tienes. Sí. O sea, ya nos comentaste más o menos de dónde te inspiras, pero ¿cómo es esa parte de llegar, sentarte a escribir y empezar a redactar esta historia? Bueno, sucede algo un tanto mágico, vamos a llamarle así, pero de repente cuando me llegan las ideas o como que se formulan en mi mente, prácticamente ya conozco la historia, el principio a fin, ¿no? Nada más es cuestión de escribirlas. No es lo mismo contar una historia de manera verbal o pensarla que con palabras escritas. Entonces, lo que hago es, empiezo a vaciar toda la información que tengo y es como si viéramos como cuando ven una película y de repente te dicen, ¿de qué trata? Y empiezas a contar la historia. Uh-huh. Y entonces, pues eso mismo.
y como que escucho hablar a los personajes, bueno, van a pensar que tengo esquizofrenia, ¿no? Pero me refiero a como que los veo moverse, qué hacen, cómo reaccionan, cómo hablan, cómo se dirigen. Y es algo bastante mágico, yo siento, porque es algo que disfruto mucho. De hecho, a veces tengo otro tipo de trabajos, otro tipo de actividades, y de repente me nace una ansia de querer escribir y no lo hago. Y entonces a veces tengo tiempo, desayuno y estoy como lavando los trastes, por ejemplo, y de repente digo, voy a escribir, y me nace una felicidad, me invade porque voy a estar escribiendo. Es algo bien, bien curioso. Y cuando estoy escribiendo y como mostrando los diálogos de los personajes, hay veces que no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero lo tengo que dejar así porque prácticamente entro en una especie de trance. Bueno, tampoco es tanto así, ¿no? Pero digo, es que no soy yo, es el personaje, y lo dejo como habla, como se expresa, como se conduce, o incluso la historia misma. A veces no estoy muy de acuerdo cómo se va desarrollando, pero así es, no sé, como que se da de manera natural, y eso es lo que va pasando. Está muy interesante, porque hay muchos creativos que justo he escuchado algunas entrevistas, por ejemplo, de directores, que pues todo tienen que hacerlo, ¿no? El guión tiene que ser escrito. Sí. Entonces, ellos al crear una historia o una película, pues tiene que ser primero en papel, ¿no? Tiene que crear la historia en su mente. Y justo creo que Guillermo del Toro lo contó en una ocasión en alguna entrevista. Él también se imagina los personajes, o sea, también se imagina cómo son, incluso su aspecto psicosocial, ¿no? O sea, su aspecto como psicológico, cómo piensa el personaje, cómo se viste, cómo es físicamente, ¿no? Y me imagino, o sea, te quiero preguntar también esto, ¿te imaginas tú a los personajes? ¿Hay alguna manera en que los dibujes de alguna manera, o que te relaciones como tanto que ya sepas cómo piensan, ¿no? Sí, hay ocasiones en las que sé más o menos cómo están vestidos. Por ejemplo, en Rafaela es una niña con así me la imagino. Su vestido es corto, no porque sea rebelde y quiera, porque en su época pues no era tan corto, sino porque son pobres y no le alcanza para comprar otro. Entonces se va creciendo y el vestido se va haciendo chico. Okay. Y eso casi no lo han visto. Sí. O sea, bueno, lo ha visto una vez una señora y me dijo, ¿y por qué tiene el vestido hasta aquí? Y yo, este es mi momento, sí. Este es mi momento. Me explica, ¿sabes? Entonces, a veces así los veo. En otras ocasiones, en un cuaderno empiezo a anotar también sus características, pero esto es porque, como estudié teatro, y en teatro también, de repente había maestros que nos preguntaban, ¿y cómo es tu personaje? Mi personaje es así. Y si le decíamos cosas simples, nos decía, pero ¿cómo piensa? ¿Qué quiere? Sí, exacto. Hay un cuadrante, bueno, un ejercicio que se hace de lo que el personaje sabe y los demás no saben de él, lo que él sabe de los demás, pero los demás no saben que él sabe, ¿no? Entonces, de repente llego a hacer también ese ejercicio y ya me queda más claro el personaje, pero hay otros que se crean de una manera más sobre la marcha, ¿no? Y me gusta cómo se van creando, entonces los dejo y así. O de repente llega a suceder que escribo la historia para un personaje en específico que va a ser como el principal, y de repente el otro personaje toma ese rol y yo lo dejo. Por esos ojos me pasó eso. Lo escribí para un niño que no sé, o porque no estaba haciendo lo que un niño a su edad debería estar haciendo. Y me pregunté los peligros a los que se enfrentaba, el futuro que le esperaba, quiénes eran sus papás, y sobre todo, yo qué podía hacer por ese niño y por otros que viven en situaciones similares. Como era un estudiante y no tenía, apenas si tenía para mis pasajes, dije, nada, pero puedo hacer una historia para que de manera romántica o no, esa historia sea conocida y pues llegue a las personas adecuadas, y que juntos sumemos un poco, como que se genere una especie de empatía para ayudar a estos sectores vulnerables. Entonces empecé a escribir la historia y de repente apareció ese personaje y tomó tanta fuerza que dije, lo siento, niño, pero eres parte de la historia y es muy importante también el caso, y de ahí sí se pone atención en esos sectores, pero esto ganó mucha fuerza y así se quedó. Pero lo refleja, ¿no? Se refleja el problema, y creo que es lo importante de este libro. Por esos ojos es un libro muy interesante, es un poco con una temática un poco fuerte, pero muy real. Entonces, no queremos darles spoilers aquí para que compren esos maravillosos libros, pero, o sea, creo que los tres, los cuatro, el chiquito que se nos fue, pero tratan problemas muy
muy reales y como perspectivas muy bonitas desde el gran autor que es Manuel. ¿Quieres contarnos un poco más como qué es lo que espera en el futuro para Manuel con estos libros? ¿Tienes Pues, alguna historia planeada? Bueno, primero con estos libros, y sí tengo otra historia planeada. A mí estos libros me gustaría que se conocieran también a través de otros formatos, otros lenguajes, como por ejemplo en audiolibro, porque me ha tocado como conocer personas invidentes que me dicen, así como escucho esta historia, o sea, lo que cuentas, pues me gustaría conocer la historia, pero leerla no puede. O incluso, no sé si existiera la posibilidad también pasarse a ese lenguaje en braille o algo por el estilo, para que estas personas invidentes pues puedan conocer la historia. En audiolibro me parece un poco más conveniente porque pues podrían existir también personas que posiblemente no saben leer braille, o personas que como que no tienen como ese tiempo también para leer, pero mientras están haciendo el quehacer pueden conocer estas historias. Claro. Es eso, o en otros lenguajes también. Ya hay una propuesta, pero esa viene muy lenta, como todas las propuestas. Entonces, soy paciente. Y en cuanto a escribir otra historia, siempre sigo escribiendo. O sea, siempre llegan las ideas a mi mente y las empiezo a desarrollar. A veces lo que hace falta es tiempo. De hecho, tengo como 3 avanzadas, una terminada ya, que viene lento. Y la otra siempre es como más lenta porque es una novela gráfica. Que viene en camino, pero muy lento, porque pues son dibujos y es escribir. Ajá. Eso está muy interesante y a mí me emociona mucho que tenemos más historias y más novelas de Manuel para mucho rato, ¿no? Y esperamos que esto se vuelva realidad, o sea, porque, bueno, aquí vamos a decretarlo, de que sí pronto podrás tener estos libros ya en audiolibro. A mí me gusta mucho la manera en que los narras y en la pasión que le cuentas a las historias, y a mí me gustaría que fuera de tu voz que contaras tus propias historias, ¿no? Eso daría un plus, o sea, una historia narrada por el autor es muy diferente, ¿no? A como lo narraría yo, por ejemplo. Entonces, estaría increíble que, no sé, tal vez la primera salida del audiolibro fuera a través de ti y ya después se hiciera con otras voces. Sí, sería buena propuesta también, o sea, en algún momento pues voy a probar a ver qué tal. Sí. Sí, como estas radionovelas, ¿no? Que son muy famosas, entonces pues estaría muy interesante. También, por ejemplo, yo te quería preguntar si en algún momento ves alguno de tus libros en algo ya más audiovisual o hecho en un cine o algo así. Rafaela, de hecho tengo el guión de Rafaela. Rafaela antes de ser libro fue guión de cine. O sea, yo tengo el guión y hay cosas que no se cuentan en el libro, pero que se cuentan en la historia, en el guión. Ella es porque el lenguaje visual es diferente. Sí. Y me gusta mucho el guión también. Entonces está el guión y nada más estaba esperando como la oportunidad. Y yo sé que va a llegar en algún momento porque en estos tiempos pues hay mucha demanda de historias como auténticas también, y hay muchas plataformas entonces que necesitan historias, entonces nada más estoy esperando el momento indicado, la persona adecuada para que se lleven a cabo, y a veces es cuestión de tener paciencia porque si uno se acelera y de repente le digo sí, hazla, podría salir pues con bajo presupuesto o mal, y entonces no saldría bien. Entonces pues como que es cuestión de tener paciencia y que la vida misma vaya llevando estas historias hacia su cauce. Sí. Y esta de Por esos ojos da como para una serie, porque así la pensé. De hecho dejé varias puertas abiertas en la historia. Obviamente la historia se cierra, ¿no? Pero sí hay ventanas como o puertas abiertas o puertas cerradas que se pueden abrir para ampliarla en caso de que así se requiera, ¿no? Hay muchos personajes ahí. Ok, pues miren, aquí le hacemos la cordial invitación a Netflix y Amazon o HBO a que hagan una invitación a Manuel para recrear esas historias para la pantalla. Entonces, El Cántaro también sería una película. Sí, estaría bueno. Estaría bueno. O incluso dividir las historias, ¿no? Se venden mentiras, para pues como los capítulos mini episodios, como mini episodios de Black Mirror. Ándale, como los de Black Mirror. O hay una nueva serie que me gusta mucho que se llama Robot Did Love, está en Netflix, que sí, igual son pequeñas historias cortitas, pero justo a ti que te encanta la ilustración y demás,
son de manera visual muy buenas y son diferentes tipos de animación. Hay animación 2D, hay 3D, hay como motion graphic, o sea, hay muchos tipos de animación en mini episodios que no duran, no sé, más de 6 minutos, algo así, y son muy buenas. Entonces, a mí me da como para eso, o sea, mini episodios de estas mentiras. Claro, podría ser. Estaría increíble. Sí. Pues algo más que quieras agregar, Manuel, para ya ir cerrando tus redes sociales, podcast. ¿Dónde podemos encontrar estos libros? Los libros los pueden encontrar en Amazon en formato físico y digital. En la ciudad de Oaxaca están en La Proveedora, y en Sachila están en la calle Indio de Noyo, esquina con Emilio Zapata, creo que se me acaba de olvidar. Okay. Pero ahí lo vamos a poner. Ahí lo vamos a poner en la... ¿Dónde está el reloj? Precisamente en la esquina. Y también están en Cuernavaca, están en un lugar que se llama El Cabaret, por si quieren pasar ahí por su libro. En Tlaxcala están en un lugar que se llama El Gilote. Okay. Hay poquitos, así que si quieren aprovecharlos. Aquí en Ciudad de México están en Dr. Cycle, que está en la colonia San Rafael. Okay. Y conmigo directamente también he hecho envíos a Guadalajara, a Mérida y a Querétaro. Okay. Entonces he hecho envíos así como, y bastante práctico, y les llegan a las personas. Entonces, pues, cuando gusten. Y mis redes sociales son, bueno, me pueden encontrar como Manuel Antonio Ramírez en Instagram, en la página de Facebook, y así. Ok, pues perfecto. Manuel ha estado también dando como un tour de ferias de libros. Aquí es en la ciudad y en otros estados. Entonces también ahí estén pendientes a tus redes sociales. Creo que más en Facebook, ¿verdad? Sí. Es un poquito más. Facebook y Instagram. Facebook e Instagram. Ahí vayan a seguirlo y ver dónde se va a presentar, ¿no? Porque incluso si compran su libro en Amazon, pues pueden ir a que se los firme en persona, ¿no? Y que también les platique un poco más sobre estas maravillosas historias. Claro. Así es. Bueno, pues ya agregando, pues te agradecemos mucho esta visita que nos hiciste al podcast. Ya es la segunda ocasión y nosotros pues agradecidos con que nos traigas estas historias y igual por creer, ¿no? En nuestro proyecto, porque pues hay muchas veces en que personas que llegas a querer invitar pues a lo mejor no están disponibles en ese momento o se alarga mucho la propuesta para la invitación. Entonces, pues esa parte también agradecerte que siempre has estado con los brazos abiertos, se podría decir, para venir aquí a este proyecto que ya igual va creciendo poco en poco. Sí. Y pues invitar a la gente que lea estos libros. Ya son 3 y el 4 que se fue de vacaciones. Entonces también hay que lo vamos a subir a lo mejor en las redes sociales para que vean cuál libro es. Sí. Y pues agradecerles a todas las personas. Compren los libros. El primero es Rafaela, el segundo es Por esos ojos y el tercero Se venden mentiras, que los 3 están en Amazon. En Amazon, y hasta el momento lo pueden pedir por Amazon porque están agotados los de Se venden mentiras. Miren. Y son los que no se venden porque son los últimos que quedan, o que quedaron, mejor dicho, de la primera impresión, pero ya viene pronto la reimpresión para dentro de unos 20 días, espero. Ok. Más o menos en un mes. Déjamelo que en un mes ya pueden ahí buscarlos en Amazon, ya van a estar disponibles. Y los invito a que también le tomen mucha apreciación a las portadas, que son portadas muy bonitas, diseñadas también por Manuel. Pues también agradecerte de nuevo por esta invitación, como le estaba diciendo mi amigo Fer. Esta siempre va a ser tu casa. Muchas gracias. Cuando quieras regresar, eres bienvenido. También para contarnos historias de terror, suspenso, todo lo demás, que también eres bienvenido. Pues creo que terminamos el capítulo de esta ocasión. Así es, mi nombre es Fernando Malfabón. Yo soy Cali Mercado, pero antes de despedirnos, las redes sociales también síganos a través de nuestras redes sociales. Si llegaron hasta aquí a través de Manuel, les agradecemos muchísimo. Pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como Podcast El Umbral de lo Desconocido, y estamos en todas las redes sociales, en todos los medios digitales y también medios audiovisuales. Sí, TikTok, Instagram, Facebook, Spreaker, Spotify. Entonces ahí en un sinfín de lugares nos pueden encontrar. Les agradecemos mucho y ahora sí, nos despedimos el día de hoy. Yo soy Cali Mercado. Yo soy Fernando Malfabón. Y Manuel Antonio Ramírez. Eso, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.